Vamos a ver las razones trigonométricas. Razón significa división. Las razones trigonométricas son aquellas que vinculan la operación que le aplicamos a un ángulo con la medida de los catetos en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo tenemos un ángulo que es recto, los que forman ese ángulo recto se llaman catetos, y el lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Si nosotros tomamos cualquiera de los dos ángulos agudos de este triángulo rectángulo, vamos a definir las razones trigonométricas como el seno de un ángulo será igual al cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, si nosotros nos paramos en alfa, el cateto opuesto a alfa es beta. Este sería el opuesto al ángulo alfa. Y el que está formando el ángulo alfa, que no es la hipotenusa, es el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, si queremos calcular el coseno del ángulo alfa, tendremos que hacer la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. En la circunferencia trigonométrica es aquella que tiene como radio un segmento que mide 1. Pensemos que ese segmento mide 1. Si nosotros trazamos un ángulo, siempre los ángulos los vamos a trazar desde el segmento horizontal en sentido antihorario. Ese es el sentido positivo para trazar un ángulo. Supongamos que nosotros tenemos ese ángulo trazado y donde toca el ángulo a la circunferencia trazamos una recta vertical. Queda formado un triángulo rectángulo. Si queremos calcular el seno de ese ángulo, recordemos que el seno de ese ángulo es la medida del cateto opuesto, que sería este segmento, sobre la medida de la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1, porque así definimos la circunferencia trigonométrica. Entonces, vamos a decir que el seno de un ángulo está representado por el segmento vertical. El seno del ángulo en una circunferencia trigonométrica lo representa este segmento. Si hacemos algo parecido con el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, veamos esto, el cateto adyacente es esta parte. Entonces sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale 1, directamente definimos que el coseno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica coincide con la medida del segmento horizontal. Bueno, si nosotros analizamos los signos de las razones trigonométricas teniendo en cuenta la circunferencia trigonométrica, como la vimos antes, tenemos que analizar qué signo va a tener cada una de estas razones, el seno y el coseno, según el ángulo pertenezca al primer cuadrante, o sea, esté entre 0 y 90 grados, al segundo cuadrante, o sea, sea un ángulo entre 90 y 180, si es un ángulo entre 180 y 270 estará en el tercer cuadrante y entre 270 y 360 en el cuarto cuadrante. Entonces, supongamos que nosotros graficamos un ángulo que está en el primer cuadrante y trazamos el segmento vertical. Ese segmento, su medida está por arriba del eje X, o sea, va a tener una medida positiva para cualquier ángulo que nosotros tengamos en el primer cuadrante. Quiere decir que el seno, recordemos que el segmento vertical representaba el seno. El seno de cualquier ángulo en el primer cuadrante va a ser positivo. Si analizamos el coseno es el segmento horizontal, que también está en la parte positiva de X. Entonces, para cualquier ángulo del primer cuadrante, el coseno va a ser positivo. Si ahora analizamos un ángulo del segundo cuadrante, es decir, un ángulo que tenga esa medida, obtuso, tenemos que trazar
el segmento vertical cuando toca la circunferencia ese ángulo, o sea, sería S. Sigue estando por arriba del eje X, o sea, sigue siendo positivo. En el segundo cuadrante el seno va a ser positivo. Si analizamos el coseno, que es el segmento horizontal, ahora está del lado negativo del eje Y. Entonces el coseno en el segundo cuadrante será negativo. En el tercer cuadrante, el ángulo que vamos a graficar es uno que está por acá. Si trazamos el segmento vertical, vamos a tener que ahora está por debajo del eje X, o sea, va a ser negativo. Y el coseno sigue estando en la parte negativa. En el cuarto cuadrante voy a tener el ángulo acá, que va a dar toda la vuelta. Su segmento vertical va a estar acá, va a estar debajo del eje X, o sea, negativo, y el coseno ahora pasa a ser positivo porque está del lado positivo del eje X. Este cuadro y el segmento que representa el seno y el coseno nos va a ayudar a resolver las ecuaciones trigonométricas. En las ecuaciones trigonométricas tenemos que hallar para qué valores de x se cumple esta igualdad. Acá nos dicen hallar los valores de x que pertenecen al intervalo 0,360. O sea, tenemos que buscar todos los valores que están dentro de una vuelta entera a la circunferencia trigonométrica. Primero lo que tenemos que hacer es despejar x. Vamos a separar en términos y vamos a ir pasando cada uno de los términos según las reglas que usamos en las ecuaciones. El raíz de 3 está restando, lo paso sumando. El 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ahora tenemos que pasar el seno. El seno pasa al otro miembro con su operación contraria, que sería arco, seno, de lo que tengo en el otro miembro. Ese arco quiere decir el shift o la inversa de la calculadora. O sea, la cuenta que nosotros tenemos que ingresar en la calculadora es shift, seno, y apretar esta operación. Si hacemos eso, la calculadora nos dice 60 grados. Tengamos en cuenta que la calculadora tiene que estar en modo DEG, o sea, tiene que aparecer una D chiquitita en el visor arriba. Ahora vamos a tener que buscar todos los valores, o sea, nosotros sabemos que el seno de un ángulo es positivo. Veamos que acá hay un signo positivo, aunque no esté escrito, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. A nosotros la calculadora nos dio un valor que está en el primer cuadrante. Entonces vamos a tener que buscar su simétrico. ¿Por qué el simétrico? Porque tiene el mismo valor del seno en el segundo cuadrante. Entonces la calculadora nos dio el ángulo de 60. Nosotros vamos a tener que buscar el otro ángulo según nuestros signos en el segundo cuadrante. O sea, la otra solución de esta ecuación será el ángulo verde. ¿Por qué lo hago ahí? Porque tienen el mismo seno, el mismo valor del segmento vertical. Son simétricos. Si son simétricos, este pedacito de acá también va a medir 60 grados. Entonces, si yo quiero medir el ángulo verde, la cuenta que voy a tener que hacer es la siguiente. Es toda la vuelta hasta acá, que es 180, y le voy a tener que sacar ese pedacito que mide 60. Entonces, el valor de x2 será 120 grados. Y de esa manera resolvimos la ecuación. Hallamos todos los valores de x en toda la vuelta, tal que el seno de ese ángulo es igual a raíz de 3 sobre 2. Los otros no, porque en los otros cuadrantes es negativo. Y acá me piden que sea positivo. Bueno, este otro ejemplo es con coseno. Vamos a pasar el término que no está en lo que quiero despejar para el otro lado, pasa restando. Y el coseno pasa como arco coseno de menos raíz de 2 dividido 2. De vuelta, apretamos Shift coseno en la calculadora,
y ese número, y la calculadora nos dice que un resultado es 135 grados. El otro lo vamos a tener que buscar nosotros. Entonces, hacemos la circunferencia trigonométrica. ¿Dónde vamos a buscarlo? A ver, 135 grados es un ángulo mayor que 90, o sea, el que nos acaba de dar la calculadora es ese, 135. Tenemos que buscar los ángulos cuyo coseno sea negativo. ¿Y eso dónde sucede? Según nuestra tabla, en el segundo y en el tercer cuadrante. El que nos dio la calculadora está en el segundo cuadrante. Entonces, el que tenemos que calcular, que sería el verde, está en el tercer cuadrante. De nuevo tenemos que buscar dónde está la simetría. Pensemos que este pedacito va a medir 45 grados, porque es lo que le falta a 135 para llegar a 180. Y este otro pedacito también va a medir 45 grados, porque son simétricos, son iguales. Entonces, todo ese verde, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Cómo lo podemos calcular? Fíjense, ¿cómo? 180 más 45, ¿sí? 180 más 45 nos va a dar la otra solución de esta ecuación. Y no hay más soluciones porque en los otros cuadrantes el coseno es positivo.